El tema asignado en este curso, luego de la introducción que magníficamente hiciera el maestro Luis Moisset Despané el pasado viernes, y que Renato Ravivaldi nos ilustrara con esa sencillez, pero profundidad en su pensamiento y uso filosófico sobre el título preliminar tan importante del nuevo código, yo diría que cerramos con esta primera parte de hoy la parte general o la presentación del código, para entrar a continuación, cuando Mirta Ibáñez comience a desarrollar persona humana, ya en los temas puntuales del código. Y el contenido del derecho comercial en el nuevo Código Civil y Comercial nos lleva al análisis un poco de los antecedentes con el cual ha llegado este proceso que algunos llaman de nueva codificación, otros de unificación, otros de recodificación. Nosotros vamos a ir repasando brevemente un poco los antecedentes para después comentarles que la clase o que la charla esta, porque esta es una charla como todas las que pretendemos durante este ciclo, porque todos estamos estudiándolo al código y es muy enriquecedor escucharlos también a ustedes, de manera tal de que lo que pretendemos es una interactividad en todas las clases. Y en este estudiar conjunto del código, luego de repasar un poquito los antecedentes brevemente, decía, vamos a ir a ver qué tiene el Código Civil y Comercial nuevo de la materia comercial. Y luego de ver qué es lo que tiene, poder contestar a la interrogante que también nos vamos a formular, sobre si el derecho comercial ha desaparecido en el nuevo código, sobre si el derecho comercial subsiste como una rama o ciencia, sobre si la autonomía científica, académica, docente, legislativa, sobrevive. Estas son las propuestas para esta tarde. Y por supuesto, para hacerlo, tendremos que tener un poco en cuenta no solamente lo que hoy trae puntualmente el código, sino cómo nace también este proceso. Proceso que allá, en los antecedentes de comienzo del siglo y de los primeros años del siglo XX, Bibiloni y luego Jean Vías nos traían como propuestas reformadoras en el Código Civil. Y en el derecho comercial, a partir de Segovia, pero que encuentran comienzo puntual aquí, en Tucumán, en la primera conferencia internacional de unificación del derecho privado, que tuve el honor de presidir en el año 1987, en el entonces llamado Gran Hotel de Tucumán. Allí trajo Sergio Lepera el primer proyecto, como cabeza de una comisión que entre otros también integraba un civilista de la talla tucumano, de la talla de Francisco Pancho de la Vega. En esa oportunidad escuchamos todas las voces a favor y en contra. Pero 2 años antes, luego del retorno de la democracia, en 1985, en unas jornadas en el Birla, con el maestro Raúl Héctor Barber, mi primer jefe de cátedra, habíamos organizado aquellas primeras jornadas de unificación del derecho civil y comercial. La penetración del derecho comercial en el derecho civil se titulaba, y a la que concurría el doctor de la Vega como civilista y Héctor Alegría como comercialista. Y allí empezábamos a recorrer este camino en el cual habíamos adoptado la posición, la tesis, de que nuestra codificación necesitaba unificación. Nuestra codificación necesitaba unificación. En América hoy tienen códigos unificados Brasil, Paraguay, Perú, y Brasil ha entrado en un camino de retorno, en estos momentos discutiendo
el anteproyecto de un nuevo Código Civil y de un nuevo Código Comercial para desligarse de la unificación. Este camino, que también en Europa tiene zigzag, que también en Europa tiene ida y vuelta, veremos luego. Hoy España está en pleno tratamiento, el nuevo Código de Comercio español, también el nuevo Código Civil español, buscando modernizar los códigos decimonónicos. También Alemania, Francia en el 2000 ha sancionado su nuevo Código Comercial. Entonces el proceso de unificación es tal. Las directivas de la Unión Europea, las 3 últimas directivas del siglo XXI de la Unión Europea, solicitando la unificación o exhortando a los países miembros, mejor dicho, al proceso de unificación, no han tenido respuesta. Bueno, nosotros sabemos que esta comisión que se formó con 3 juristas reconocidos, respetados, sorprendentemente magistrados devenidos en el rol de legisladores o de redactores de un anteproyecto, para ser más precisos, elaboraron estas partes del nuevo proyecto, pero también con el apoyo de una centena de juristas que han trabajado en diversos textos, pero sin estar conectados entre sí. Es decir, con distintos capítulos o temas o subtemas, pero sin tener, de allí que aquella observación al final de su charla en Renato Rovibaldi, cuando decía que faltó la coordinación, el retoque, el cierre, surge valedero porque se ha trabajado de una manera no tradicional. El anteproyecto que el Ministerio de Justicia eleva al Congreso, luego de cambios importantes en el Ejecutivo, encuentra sanción el 28 de noviembre de 2013 y finalmente en la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2014, un año durante el cual se pensó que el proyecto había quedado detenido. Esta ley, que se sanciona bajo el número de 26.994, no obstante su denominación, Código Civil y Comercial, no hace referencia ni destina capítulo alguno a la materia comercial, ni al comerciante, ni al acto de comercio, ni a las obligaciones del comerciante, ni a los agentes auxiliares, ni a la jurisdicción mercantil. Absoluto silencio sobre estos temas que eran, a la sazón, son hoy, eran en el Código de 1861 y siguen siéndolo hoy, la primera parte y la parte vertebral sobre el cual se asentaba el Código de Comercio, la figura del comerciante y el acto de comercio, que llegan, recordemos, y enseguida veremos las etapas, luego de que el derecho comercial también atraviesa por esas etapas que van llevándolo desde el derecho comercial de los sujetos al del objeto o el acto de comercio y finalmente a lo que es hoy. Considera la ley a la persona en forma unificada, humanas y jurídicas, sin diferenciar sujetos civiles o comerciales. Sujeto hay una solo, personas humanas. Luego veremos si están así. Luego veremos si la ausencia de la palabra comerciante están así. Si estas 26 nominaciones de la palabra comercial o comerciales en el código son gratuitas. Desaparece la distinción entre los contratos civiles y comerciales. Y el Código Civil y Comercial, no obstante eso, incorpora materias comerciales y unifica el tratamiento de obligaciones y contratos. Es decir, aquellos antecedentes que provenían de los procesos de unificación, aquel primer antecedente del Código Suizo, de unificación de obligaciones,
de mediados del siglo XX, plasmado luego por el derecho italiano en el Código Único de Obligaciones y Contratos del 42, implicaba lo que un sector de la doctrina reclamaba: la unificación de obligaciones y contratos, cuya duplicidad no tenía razón de ser. Pero además de ello, incorporó contratos atípicos, incorpora contratos bancarios, introduce una regla general en la materia de títulos de crédito. Y no voy a entrar a un análisis pormenorizado, simplemente vamos a bosquejar esta tarde cómo están planteados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos temas van a ser objeto de desarrollo de las clases hasta el 25 de septiembre. Cada uno de estos temas será analizado a fondo por cada uno de los que van a tener a su cargo esa exposición. Pero veamos todo lo que tiene, de qué se ha nutrido este código. Regula el contrato de arbitraje y de consumo, comerciales atípicos, contratos bancarios, títulos de crédito, arbitraje, consumo, materias comerciales todas, Desaparece la sociedad civil, tratamiento ampliamente apoyado por la doctrina, unifica la legislación societaria y la sociedad comercial de la legislada en la 19.550 pasa a ser la Ley General de Sociedades. La 19.550 no es más la Ley de Sociedades Comerciales, es la Ley General de Sociedades. Pero las sociedades de la 19.550, por imperio del propio Código, están sujetos a las normas de las personas jurídicas, por el 148. Pero además, y acá viene el primer gran asterisco, pero además, la definición del contrato de sociedad de la 19.550 sufre una transformación. No solamente porque ya no requiere dos o más personas, es decir, para dar paso al clamor doctrinario de la sanción de la unipersonalidad, ya no requiere dos o más personas para que haya contrato de sociedad, sino que además introduce un concepto en la definición del cual podríamos hablar horas: empresa. Fíjense en lo que dice el artículo 1 de la Ley 1950 a partir del 1 de agosto de 2015 estará vigente, y dice: habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley se obliga a realizar aportes para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Qué es sino la caracterización de la empresa? La producción de bienes y servicios. Esta presencia modificadora de la Ley de Sociedades Comerciales, cuyos dos puntos señalo: el artículo primero, con la creación de la unipersonalidad, y la introducción también dentro de la reforma de la empresa de su nombre, no son las únicas. Vamos a ir viendo a continuación también otros temas de gran importancia en la reforma societaria. El objeto de comercio no existe más como diferenciador de las sociedades de hecho. Y esta es otra de las grandes modificaciones en sociedades. Desaparece la sociedad de hecho. Las sociedades que no son del tipo son sociedades informales. No hay más diferencia de sociedades irregulares, de hecho, y pequeña modificación. A estas se les quita la solidaridad.
Es decir, la sociedad de hecho, la sociedad que era de hecho, que se llamará informal por darle un nombre, esa sociedad que antes tenía a los socios obligados solidariamente, ahora la obligación es mancomunada. Y podrán inscribir inmuebles, y podrán inscribir automotores, sí. Y la ley les dice, haciendo constar la participación que tienen en el bien cada socio. Fíjense si no hay tema de contenido comercial en el nuevo código. Ha desaparecido el registro público de comercio. No se regulan las inscripciones registrales. Es decir, la primera parte del Código de Comercio, de lo que quedaba del viejo código de Vélez y Acevedo, ha sido brutalmente cepillado. No quedó nada. El estatuto del comerciante, aquella definición de comerciante, realizando actos de comercio como profesión habitual, ha desaparecido. Ha desaparecido la noción del acto de comercio. Ha desaparecido también el estatuto del comerciante. Y cuando desaparece el estatuto, preguntamos si ha desaparecido el comerciante. ¿Ha desaparecido entonces la materia comercial en el nuevo código? ¿Para qué se llama Código Civil o por qué se llama Código Civil y Comercial? ¿Se llama así solamente para cumplir la manda constitucional del artículo 75? ¿Subsiste solamente un derecho privado, el derecho civil? ¿El derecho comercial ha invadido al derecho civil? ¿Se ha comercializado? Todos los institutos que recibe el derecho civil provienen del comercio. Repasando los antecedentes del derecho comercial y los contenidos del nuevo código, nos pondremos ahora a la tarea de ver si la conclusión a estas respuestas, a estos interrogantes, es afirmativa o negativa. ¿Cómo era el derecho comercial que estudiamos y que conocemos? No existió siempre como llama el derecho. Recordemos los orígenes, ¿no es cierto? Allá en la Edad Media, en Occidente, hacia fines de la Edad Media, o más precisamente, el mercader surge como un intermediario entre el artesano y el agricultor para poder colocar sus productos en el pueblo. Es el mercader el que va aproximando ambas figuras y el que toma a su cargo esta actividad. Es ese mercader el que se ocupa de los bienes muebles, de las cosas muebles, porque los inmuebles estaban separados, estaban regidos, estaban reservados solamente para la clase feudal y el clero. Entonces, las cosas muebles eran las que podían ser objeto de esta incipiente etapa del mercado, del comercio, del comprar y vender. Garrigues, con esa claridad que tiene el maestro español, dice: tiene identidad propia y su desarrollo es un fenómeno históricamente constante que sigue respondiendo a una necesidad viva y actual. Es el autor de aquella famosa frase: el derecho comercial es el derecho vivo, es el derecho que vive día a día, es el derecho que necesita de una mutación constante, porque muta la realidad y la realidad le pide al operador, al legislador, que lleve a la norma esa realidad. No nace como una construcción dogmática, no nace en los escritorios, en la intelectualidad. Nace como una categoría histórica en Occidente y es, como dice Ascarelli, lo que la legislación dice que es en un tiempo y en un espacio determinado. Implica aplicar una ley especial diferente a la civil, al derecho común, a ciertas personas o bajo ciertas circunstancias para lograr que,
celeridad, porque la cosa mueble requiere celeridad en su transmisión, favorecer la circulación, la rapidez y reducir los riesgos. Aquel famoso axioma de la forma simple y la prueba fácil, característica del derecho comercial. El derecho comercial integrado por dos clases de normas: las delimitativas, las que disponen en qué caso se aplica la ley. Comerciante, el artículo 1, cuando actuaba el comerciante. Artículo 8, son actos de comercio. La delimitación objetiva. Primero la delimitación subjetiva, porque la actividad tiene el nombre del sujeto. Es banca porque el banquero era el que lo realizaba y lleva el nombre de la actividad. Es bursátil porque el señor Burs, en una esquina de Brujas, abre un negocio en Bélgica y comienza a emitir papeles para los negocios de mercaderías que venían por vía marítima. Y entonces toman el nombre de bursátil. El sujeto le da el nombre a la actividad. Viene la evolución y veremos cómo llegamos al acto de comercio. Pero también hay normas prescriptivas, las que disponen las consecuencias de aplicar la ley comercial. Claramente, si aplicamos la ley comercial, habrá que aplicar las normas prescriptivas. El estatuto del comerciante, la inscripción en la matrícula, los registros, la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho comercial, ¿qué comprende? Los sujetos mercantiles, comerciantes, agentes auxiliares y sociedades. Y vayamos teniendo en cuenta, los sujetos, comerciante, ha desaparecido el nombre, veremos si desaparece la figura. Agentes auxiliares, ha desaparecido. Sociedades, el sujeto individual y el sujeto colectivo, ha desaparecido. Hechos, actos, contratos, instrumentos, tecnologías. Estos hechos, actos y contratos, para un gran sector de la doctrina, es la parte más rica y positiva de la reforma. Los actos internos de las empresas y los actos externos, bancos, seguros. Permanecen los actos internos y externos, en las relaciones con sus clientes, en los contratos que están ahora incorporados, las relaciones del mercado. Fíjense que el proyecto español de reforma, que ya lleva un año en el Congreso, ingresado en mayo del 2014, gira en torno a la figura de la empresa, que enseguida haré referencia, y a la figura del mercado, y a los operadores del mercado, como los protagonistas de este nuevo derecho. En ese mercado y en sus instituciones hay normas que surgen de los propios entes que controlan y regulan el mercado. El Banco Central de la República Argentina con circulares, la Comisión Nacional de Valores con resoluciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación con resoluciones, permanentemente dictando normas comerciales sobre la actividad y que rigen la actividad de quienes operan en el mercado. Los bancos, las entidades financieras, los operadores comisionistas de bolsa, los operadores de seguro, trabajan en el mercado y son regidos, además de la norma general, del derecho general, por la ley especial. El requerimiento del tráfico económico hizo nacer un derecho que regulaba una situación similar a la relación patrimonial civil, pero desde una visión distinta, tanto en relación al acto o actividad regulada como al sujeto que profesionalmente lo realiza. La norma jurídica mercantil nace desde la jurisdicción mercantil. La lex mercatoria encuentra en el propio mercado, a ella responde su nombre de la lex mercatoria, la jurisdicción para que sus normas se apliquen a esa relación. Y pasa
a la codificación, reconociendo dos fuentes formales de expresión del precepto jurídico: la ley y la costumbre. La ley y la costumbre, los usos y costumbres, fuentes esenciales de la actividad mercantil, la que formaron la lex mercatoria, hoy trasladada en el nuevo código, y lo dijo muy bien Renato Ravivaldi, la importancia expresamente puesta por el codificador en el título preliminar. Cierto es que el derecho civil y el derecho comercial regulan instituciones distintas. El derecho civil se estructura sobre la base de instituciones mucho más estables, responde a exigencias de la sociedad y sus cambios requieren consensos y debate. En el año 2002 ingresó al Parlamento francés un proyecto de incorporar el contrato de fideicomiso al Código Civil francés. Fue sancionado el 14 de febrero del 2007. 5 años llevó la incorporación de una figura de un contrato en el Código Civil francés. El consenso y el debate que exige una reforma en el derecho civil, por cierto, lo ameritaba. El derecho comercial regula relaciones económicas de derecho vivo, de circulación rápida, de forma simple, y están referidas a la producción y circulación de bienes y de protección al crédito como un valor jurídico. Porque aquel mercader de la Edad Media, cuando empezó a intermediar entre el artesano y el agricultor para la circulación del producto, el paso siguiente fue favorecer los medios para la compra de ese producto, y allí nace el crédito como medio de favorecer la circulación. Y entonces tenemos las etapas del derecho comercial. La primera, aquel del derecho de los comerciantes y el principio de objetivación del acto, al que hacíamos referencia. Pero viene una segunda etapa con la llegada del Código Napoleón, la teoría del acto de comercio, la objetivación total. Solamente lo que es de naturaleza comercial va a estar regido por el derecho mercantil. Y se introduce aquel fenómeno del artículo 5 de la jurisdicción mercantil como norma ordenadora del procedimiento. Hasta que Alemania, que había tomado también el principio objetivo del Código de Comercio, en 1861, un año antes de la sanción de nuestro Código de Comercio, hace un giro que escandalizó e introduce un criterio subjetivo y dice: cuando un acto sea comercial para una parte, para uno de los sujetos sea comerciante, el acto será acto de comercio, aunque el otro sea civil. Y ese principio luego lo traslada a Alemania años más tarde, en 1890, hace la reforma de su código y sigue el criterio subjetivo. La tercera etapa empieza a aparecer, el derecho de la empresa o de los actos masivos o en serie. Aquel principio que lo incorpora el legislador argentino en la reforma de 1889 como artículo 7 del Código de Comercio, diciendo que el acto, cuando una de las partes era comercial, lo sometía a la jurisdicción y a la competencia mercantil, siguiendo esa avanzada alemana, ya iba cediendo en el derecho alemán. ¿Por qué? Porque la llegada de la industria, la llegada de este fenómeno de la desaparición del sujeto individual comerciante y reemplazado por el fenómeno de la empresa, exigía otro tratamiento. Ya no era la voluntad individual del comerciante o el empresario. Ya no era el sujeto individual del acto de comercio. Ya no interesaba tanto si el criterio del acto era objetivo o subjetivo. Asomaba en el horizonte
ya aterrizaba junto con el siglo XX la llegada del fenómeno de la empresa impulsada por la actividad industrial. La cuarta etapa será la que están discutiendo hoy los códigos europeos, el derecho de los sujetos que concurren profesionalmente al mercado. Entonces, ante este panorama llega la unificación. Pero la unificación no es única ni una sola en sus criterios doctrinarios. Hay unificación total cuando unificamos todas las materias, o parcial cuando solamente parte de ella. Aquel antecedente del código suizo, del código italiano, solamente unificó obligaciones y contratos. Puede ser formal, un código único por razones legislativas, quizás lo que está ocurriendo con nosotros, pero que no desaparece la autonomía del derecho. O puede ser sustancial, cuando realmente desaparece el derecho especial y se unifican ambos derechos bajo el paraguas o bajo el nomenclador del derecho privado. A ver por dónde andamos. Bien. Vamos bien. El anteproyecto, que es sancionado bajo Ley 26.994. ¿Qué criterio ha adoptado? ¿Cuál ha sido el camino que ha seguido? ¿Ha unificado la codificación? ¿Ha unificado el derecho? Esta es la respuesta que trataremos de encontrar, no hoy, sino a través de todo este curso y de varios años en que los intérpretes deberán dilucidar problemas que va a suscitar indudablemente la redacción de algunos artículos. ¿Cuáles han sido los fundamentos del proyecto? Y esto es muy importante. Cuando la Comisión eleva el anteproyecto al Ministerio de Justicia, eleva también los fundamentos. Ese cuerpo valioso de 300 o más páginas, ¿cuántas páginas tiene? 320, 380, valiosísimo, que no podemos dejar de leerlo, porque allí hay respuestas a algunos interrogantes y hay otras enseñanzas de las cuales debemos estar muy atentos. Es valioso, decía, porque es guía para todos los operadores jurídicos en un sistema que los propios redactores han llamado de fuentes complejo, como quedó dicho acá también en la clase del viernes. Es un sistema de fuentes complejo, donde distingue al derecho como sistema, y a la ley como fuente principal. Ese sistema se nutre de subsistemas y a su vez de microsistemas. Entonces no estamos hablando quizás de una unificación de derechos. ¿Qué unifica? Las fuentes formales y las materiales. Sí, unifica las fuentes, lo dice claramente. Y además, ¿qué otorga? Dicta reglas mínimas de interpretación. Y a partir de allí, de esas reglas mínimas, tenemos que empezar a caminar el código y a ver qué tiene. Lo primero, para quienes desde que llegamos a la facultad y estudiamos Introducción al Derecho, aprendimos que en la relación jurídica lo primero eran los sujetos. ¿Y qué dice de los sujetos? Si bien aparentemente unifica sujetos y obligaciones y contratos, en realidad subsiste un régimen diferenciado que implica la vigencia del derecho comercial, bajo otras pautas, algunas de ellas incluso con mayor fortaleza. Mire lo que está diciendo, doctor, ¿sí? A ver, veamos si es cierto. La palabra comerciante no aparece, más allá, como dije, que la palabra comercial está 26 veces.
La palabra empresario 23 veces en el libro tercero, en objeto de los contratos, en contratos de agencia, en contratos de concesión. La palabra empresarial 2 veces en el libro cuarto de los derechos reales, conjuntos inmobiliarios, prenda de cosas. La palabra empresa 6 veces. Pero ¿aparece esta palabra empresa o la palabra empresario en el sentido que el legislador, la comisión redactora quiso darle? No lo sé. No lo sé porque no lo ha dicho, porque no ha legislado la empresa. El Código Civil italiano, cuando unifica en el 42, introduce la empresa en el Código Único. El proyecto de nuevo Código Español comienza el artículo 1 con la empresa. Introduce la empresa como moderno fenómeno dentro de la legislación comercial o de la legislación del derecho privado. Acá no lo dice. Y entonces mucho me temo que esa discusión, dispersión y contradicción que encontramos en las leyes laborales y en las leyes fiscales, donde leemos frecuentemente la palabra empresa, empresario, como dicha en distintos sentidos. El derecho laboral, la ley de contrato de trabajo, cuando habla de empresario, ¿a quién se refiere? ¿Al sujeto como sinónimo de comerciante? ¿A la empresa como organización? ¿A la empresa como titular del sujeto colectivo sociedades? Relean los artículos del Código del Contrato de Trabajo, y vean las veces que utiliza la palabra empresa o empresario como la utiliza. Lo mismo en el derecho tributario. Sujetos obligados, los responsables. ¿Quiénes son la empresa? El director, el accionista, el socio, el mayoritario, el minoritario. Qué oportunidad perdida no haber legislado sobre la empresa, no haber precisado, no el concepto, que es un concepto dificilísimo, muy difícil de encontrar un concepto unívoco, por esta doble acepción jurídica y económica, pero habernos aproximado a lo que entiende el legislador cuando dice tantas veces la palabra empresa o empresario. Sin embargo, el legislador, en el libro primero, en el título cuarto, capítulo 5, da un artículo que va a traer mucha cola. El artículo 320. Un artículo que reconoce 2 clases de persona humana. Mirta hablará de la persona humana, pero yo tengo que decirle que para mí hay 2 clases de persona humana. Ella va a decir hoy que la persona humana es una sola, seguro. Pero fíjense lo que dice el artículo 320, que habla ¿de qué? De la contabilidad y estados contables. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada. ¿Qué es actividad económica organizada? Empresa. O son titulares de una empresa. Mire esa equivalencia. O son titulares de una empresa. ¿Qué es titular de una empresa? El dueño, el gerente, el accionista, el director. Y peor todavía lo que sigue. O establecimiento comercial. Otra oportunidad perdida. No haber incorporado y haber dejado subsistente la 11867, transferencia de establecimientos comerciales. Y acá no pone titular de un establecimiento comercial. ¿Qué es titular de un establecimiento comercial? El establecimiento comercial es el contenido de la empresa, el contenido del empresario, de lo que tiene adentro. El titular no es el establecimiento. El titular es la persona física o la persona jurídica. O es comerciante o es la sociedad comercial. Acá será el empresario o la persona humana. Punto seguido. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción, dice dónde,
y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros. Por supuesto, no hay ninguna norma sobre registración, nada, ya veremos enseguida. Quedan excluidos de esta norma dos: los profesionales liberales y los agropecuarios sin organización empresaria. Bueno, entonces, la persona humana, hay un empresario y un cuasi empresario. Uno que está organizado, ¿quién nos va a decir si está organizado o no? Menuda tarea para los jueces interpretar este artículo. Está claro que están excluidas las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, que bien sea dicho de paso, están habilitados por otro artículo a conformar contratos asociativos. Una muy buena medida, la incorporación del contrato asociativo al código, un acierto, y ponerlo a los profesionales ante la posibilidad de asociarse bajo esta figura. Entonces, ese profesional liberal está liberado de la contabilidad, y también los agropecuarios o conexas no organizadas como empresa. Es decir, que si no son empresas, no tienen que llevar contabilidad. Ahora después me dicen, ¿quién va a decir si son empresas o no? Si el código no dice qué entiende por empresa. Esta es la dificultad. También, la última parte del artículo, para terminar de confundir, también pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según lo determine la jurisdicción local. Después me dicen cuál es el volumen del giro. Miren si hay parámetros para medir volúmenes de giro. La cantidad de empleados, la facturación, etcétera. Bueno, este tema lo tocará en su momento, creo que Bernardo Carlino. Yo no quiero adentrarme en el tema de la contabilidad, pero lo traigo para ver que acá estamos en presencia de sujetos que el código ha incorporado bajo el nombre de persona humana y que tienen que ser empresarios o cuasi empresarios. Sigo porque no quiero pasar de la hora, porque cuando no vean el primer gol de no sé quién, me van a retar después. Yo no soy hincha de Boca ni de River, soy futbolero, pero no soy de ninguno de los dos, así que soy neutral. Y los sujetos individuales, dejemos los sujetos genéricos de que trata esta persona humana, empresariales o cuasi empresariales. Vamos a los especiales. Los agentes auxiliares del comercio, pobres agentes auxiliares del comercio, los dejaron excluidos, los sacaron del código, no están más. No están más. Los corredores y martilleros, no mencionados en el 320, mantienen sus obligaciones, matrícula, contabilidad. ¿Por qué? Porque el código ha derogado solamente 3 artículos de la 20266, que es la ley que ustedes saben rigen a los corredores y martilleros. El 36, 37 y 38, de derechos y obligaciones. Pero ha dejado intacto la obligación de contabilidad. El artículo 3 de la ley 26.994 expresamente deroga estos 3 artículos de la 20266. ¿Y qué dice cuando legisla el corretaje, el nuevo código, en el 1355? La última frase del 1355. Fíjense, normas especiales, es el último artículo de ese capítulo. Las reglas de este capítulo no obsta la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales. No obstante lo que está acá legislado sobre el corretaje, se aplica la ley. ¿Qué ley se aplica? La ley comercial, la 2266. Tenemos una ley comercial aplicable, tenemos la ley de sociedades, tenemos la ley de los agentes auxiliares. Sigamos. Los sujetos colectivos. Y acá volvemos al tema de sociedades. ¿Cuál ha sido el criterio de la reforma? Elogiable.
la tutela de la empresa y la conservación, el derecho al fraccionamiento patrimonial, con la llegada de la sociedad unipersonal, no en la forma que los redactores la habían previsto. Ustedes saben que el Ejecutivo allí metió mano fuerte, desnaturalizó a aquella sociedad unipersonal incorporada por la Comisión para las Pymes con una forma muy flexible, económica, para que las pymes pudieran acceder, y la llevó a una forma complicada, onerosa, con directorio, sindicatura colegiada, la equiparó a las 299 de la Ley de Sociedades, con lo cual, cierto es, le solucionó el problema a todas las multinacionales que quieren tener su empresa subsidiaria en la Argentina y que tenían que buscar un socio de favor. Ahora con las unipersonales no tienen problema. Flexibiliza, fracciona el patrimonio también el socio de una sociedad informal, aquellas viejas sociedades de hecho irregulares, que ahora serán titulares cada una de un patrimonio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mancomunada, no es solidaria. El principio de la autonomía de la voluntad y la libre asociación en las reglas de los contratos asociativos. Muy importante esta reforma en el artículo 23 de la Ley General de Sociedades. En el 24, la limitación de la responsabilidad, que para que no queden dudas se las leo. Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulte de una estipulación del contrato social, de una estipulación expresa en una relación, en un contrato, o de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. Por ejemplo, una colectiva. Pero si no, cada uno tiene responsabilidad mancomunada. Derogación de la nulidad por atipicidad, otra protección de la empresa. ¿Por qué? Porque la que no tiene el tipo societario no es nula, aquella vieja disposición de la Ley 19.550, hoy vigente. La del artículo 30, la prohibición de tener otra sociedad, flexibiliza. Puede tener sociedad anónima hoy como socia a otra anónima o a una SRL. La sociedad entre cónyuges, prohibida en la 19.550. Todo esto flexibiliza el tratamiento de los sujetos colectivos. Normas comerciales. Entonces, en la contabilidad y registros contables, ¿quiénes son los obligados? Las personas jurídicas privadas, los entes contables. ¡Ay, esa palabra ente! Como dice Raúl Echeverri en un muy buen comentario, ¿no podrían haber buscado una palabra mejor? Ente significa ser, la traducción de la Real Academia. Es decir, ¿por qué entes? Bueno, los sin personalidad jurídica. Y acá una salvedad y un elogio. Aquello que la Ley 22.903 de reforma de la 19.550 en el año 83 incorpora como parte final o como legislación complementaria de la Ley de Sociedades los contratos de colaboración, UTE, ACE, son con buena técnica hoy retirados de la Ley de Sociedades porque nunca fueron sociedades, nunca fueron sujetos y son tratados como contratos asociativos, incorporándose también los consorcios de cooperación que tenían una ley individual. Esto muy elogiable, no son sujetos y merecen, ¿no es cierto?, como contratos de colaboración esta adecuada legislación. Entonces, también lo hemos dicho, la persona humana con actividad económica organizada, el fiduciario persona humana. ¿Y por qué tiene que tener contabilidad si la ley de fideicomiso no lo dice? ¿Por qué?
Porque la principal obligación del fiduciario, ¿cuál es? Rendir cuenta. ¿Cómo va a rendir cuenta si no tiene contabilidad? Si la AFIP, cuando va a sacar el quit, lo primero que le pide son los libros. Tiene obligación de tener contabilidad. No lo dice, no lo ha reformado cuando trata el contrato de fideicomiso, pero surge. El fiduciario, persona humana, porque cuando es persona jurídica, de hecho que la tiene por imperio de la ley de sociedades, pero cuando es persona humana, va a tener que tener contabilidad y registros contables. Los agentes auxiliares, ya lo hemos dicho, y quienes estaban incluidos. Pero hay más. La representación comercial y la rendición de cuentas. Dos institutos que aparecen en el Código Nuevo. ¿De dónde vienen? El derecho comercial. La representación aparente. ¿Qué artículo es? 367. Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. A tal efecto se presume, Y tiene que llevar, o no tiene. ¿De dónde viene esto? Del derecho comercial. ¿Quién era el representante aparente en el derecho mercantil? Derogado a partir del 1 de agosto. Los factores. Ya no se acuerdan de los factores. Estaba tan viejo el código y tan problematizada su lectura. Los factores de comercio. El gerente de una empresa. Ese factor. ¿Quién le pedía a un gerente el poder cuando iba a un negocio a comprar o a vender algo? ¿Quién le pedía el poder para ver si tenía representación? Y esta representación aparente ahora. Y el otro, el 860, inciso B. Obligación de rendir cuenta. Están obligados a rendir cuentas. A, quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. B, quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. ¿De qué negocio habla? Otra figura. El viejo capítulo de rendición de cuentas del derecho comercial. Acá está. Viejísimo capítulo del Código de Comercio, traído también acá. Vamos a contratos. ¿Cómo se han incorporado los contratos en el nuevo código? Y será materia de gran análisis en 3 clases acá. Los puramente civiles, renta vitalicia, juego, apuestas. Los civiles utilizados en actividades comerciales, permuta, locación de obra, locación de servicio, cesión de derechos. Los duplicados, que estaban en ambas codificaciones, en el Código Civil y en el comercial, mandato, prenda, fianza, compraventa, mutuo, depósito. Los típicamente comerciales, corretaje, transporte, leasing, consignación, cuenta corriente, fideicomiso. Los nuevos contratos tipificados. Se incorporan contratos que no tenían tipicidad, pero que existían en la realidad negocial. Vienen del comercio, contratos bancarios, factoraje, concesión, suministro, franquicia, arbitraje, bursátiles, cesión de posición contractual. Todos vienen del derecho comercial. Traslados, lo que acabábamos de explicar, los contratos asociativos, sacados de la última parte de la 19.550 y puestos en el código. Excluidos, contratos comerciales que no están en el código, pero que mantienen vigencia en sus legislaciones especiales. Sociedades, seguros, prenda con registro, transferencia de fondos de comercio.
títulos valores se ha incorporado un capítulo muy elogiable con lo que podríamos denominar por algunos, a los cuales adherimos, un intento de una teoría general de los títulos valores, que viene del proyecto del 98, se ha copiado casi textualmente. Y digo casi porque no se ha seguido totalmente, y este es el motivo de crítica. En sus artículos 1815 y 1816 está la definición, está no solamente el concepto, sino también las normas de aplicación procedimentales. Elogiamos haber dejado de lado la denominación de títulos de crédito y unificar en el nombre de títulos valores, las normas sobre destrucción, pérdida, sustracción. Incorpora los títulos desmaterializados, los no cartulares. Legisla cartulares, no cartulares. Pero, deja subsistente una legislación especial. La ley que rige letra de cambio, pagaré, cheque. Es decir, van a subsistir dos regímenes. En este que pretendía ser una teoría general, con la ley especial. Ley comercial, sin ninguna duda. ¿O no? El arbitraje. Vieja forma de dirimir los conflictos. Desde aquellos comienzos de la lex mercatoria, ya se conocían los comerciantes de mayor edad y luego los que dejaban de ejercer la actividad mercatoria como árbitros para solucionar los diferentes diferendos que existían. Esa institución que nace del derecho comercial es traída como el contrato de arbitraje. En el comercio internacional es la jurisdicción por excelencia y también en la actividad nacional. Todos conocemos el desarrollo que ha tenido el arbitraje institucional en la Argentina. Los tribunales arbitrales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los de la Bolsa de Rosario, los de los distintos mercados de granos, de cereales, todos con sus tribunales arbitrales. Lamentablemente, la incorporación del arbitraje como contrato no incluye la condición del compromiso arbitral, y esto lo debilita al instituto. La jurisdicción comercial. El código tampoco dice nada de la jurisdicción comercial. Y sabemos que en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, tenemos tribunales especiales para la materia comercial. En algunos casos, tribunales comerciales que entienden toda la materia. En otros casos, juzgados especializados en concursos o en sociedades. El código no dice nada de la jurisdicción mercantil. ¿Qué va a pasar con esos tribunales? Julio César Rivera, el gran maestro del derecho nacional, en un artículo que publica en la ley del día lunes 4, cuando plantea cuestiones de aplicación del nuevo código, insta a los legisladores antes del 1 de agosto a dictar a dictar normas que aclaren diversos puntos de la aplicación del nuevo código. Y uno de los más escabrosos es el de la jurisdicción mercantil. ¿En qué tribunal se va a pleitear el 2 de agosto sobre cuestiones comerciales? En los lugares que tienen diferenciada la jurisdicción. Aquel empresario del 320 que tenía o no contabilidad, ¿a dónde va a ser llevado? ¿A qué tribunal? Los tribunales comerciales van a seguir. Tienen sociedades, concursos, transferencia de fondos de comercio, letra de cambio, pagaré, cheque, todo lo que estamos viendo. Van a seguir. Concursos y quiebras. Menudo tema para mi amigo Miguel Marco Tulio
cuando hable del tema este, porque se han ampliado los sujetos concursales. Ya la legislación concursal en la reforma de 1983 unificó los sujetos. Los más memoriosos, por no decir los que ya no tienen tanto pelo o tienen canas, recordarán que la 19.551 diferenciaba concurso civil y concurso comercial. Se unifican en el 83, pero ahora tendremos más sujetos. Hay nuevas personas jurídicas, están las sociedades unipersonales. Va a tener el juez la intervención de los bienes fideicomitidos insuficientes, que luego del reclamo de la doctrina que pedía que la liquidación de esos bienes, ustedes saben, el fideicomiso no es susceptible de intervención en quiebra ni concurso, pero se creía riesgoso, peligroso, que sea el fiduciario el encargado de la liquidación judicial. Tres posturas, aquella de Junge Batz y compañía, que decía sujeto de concurso y quiebra. El único que dice que el fideicomiso es sujeto es la FIP. Otra que decía, bueno, que lo haga el fiduciario con control judicial. Y lo que decía, no, lo tiene que hacer el juez. El Código ha seguido el criterio en el 1687 de que el juez realice la liquidación por el procedimiento de la ley concursal, cuando los bienes resultan insuficientes y no se ha previsto en el contrato de fideicomiso un medio de liquidación distinto. Le permite al síndico, que ahora en los síndicos clase A podrán tener contratos asociativos y ampliar sus funciones. Y también es elogiable que clarifique la responsabilidad junto con la de los profesionales liberales, categóricamente dice, es una responsabilidad de medio. Bien, vamos arribando a las conclusiones para no invadir los terrenos de Mirta y poder hacer un intercambio. Como hemos visto, no sé si compartirán conmigo, pero creo que les es pretendido demostrar que siguen existiendo leyes comerciales complementarias del Código Civil y Comercial, que están previstas en el artículo 5 del propio Código. Que la desaparición del acto de comercio y la regulación del comerciante en el nuevo Código no alcanza para decir que hemos unificado la sustancia del derecho. El derecho comercial, mis queridos colegas, subsiste y se expande en el nuevo ordenamiento. En sus normas delimitativas, hemos dicho la del artículo 320, en este nuevo eje que introduce a medias en la empresa, en las normas prescriptivas, mucha deficiencia técnica, no habla permanentemente del registro, en algunos casos público y en otros registro, pero ¿dónde? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? Resulta entonces pues que pese a la supresión nominal de lo mercantil, el nuevo código no hay más que una apariencia derogatoria, ya que la realidad sustantiva es que la materia comercial permanece y en casos se ha extendido, ha crecido, ha llegado y ha invadido el derecho civil, manteniendo, así creo, su autonomía. Puedo discutir quizás la autonomía legislativa, aunque quizás digo, porque he demostrado con leyes especiales y con normas del Código que permanece la autonomía. Pero permanece la autonomía como ciencia, porque el mercado y la empresa tienen hoy un desarrollo superior al de hace 20 años atrás, ni qué decir más atrás. Y la autonomía docente y pedagógica resulta indispensable por todo lo que he expuesto acá. En definitiva, el prejuicio nominalista, ¿qué hace? Sino exigir
al intérprete, a los jueces, investigar sobre el régimen aplicable a un sujeto determinado, a un contrato concreto y a sus consecuencias. ¿Qué dice la doctrina? Echeverri dice, lo voy a leer textualmente, debe tenerse en cuenta la cantidad de juristas que han colaborado con la comisión redactora, los grandes aportes y modernizaciones que se han alcanzado en este texto legal. Lo que puede rectificarse se hará en el lapso que va hasta su vigencia o después de ella, hasta que adquirirá una sorprendente unidad cuando alcance el grado de interdisciplinariedad en su espíritu. Ese espíritu totalizador lo dará la interpretación constante y reiterada que solo va a llegar con el tiempo. Es decir, les advierte a los jueces la menuda tarea que les espera como intérpretes de esta reforma. Que ha sido muy crítico de algunos institutos, no de todos. Dice, el reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad y de la tolerancia como presupuesto de la convivencia en un pluralismo razonable son exigencias de la sociedad democrática. Alcanzar esos objetivos no basta con un derecho civil que no contradiga el texto por aquello de la constitucionalización del derecho privado que luce los fundamentos de la Comisión. Exige un derecho privado orientado a la concreción del ideario democrático y liberal de la Constitución nacional. Esa intención del legislador no impide señalar que algunas de sus soluciones son discutibles y que en muchas oportunidades su técnica es defectuosa, lo que resta calidad al trabajo final. ¿Cuál es nuestro objetivo? Con todas las observaciones formuladas en esta charla, el criterio positivo y la que también he marcado como posibles problemas, no obstante, doy la bienvenida a la reforma, en tanto y en cuanto nos permitirá un reexamen general de los institutos del derecho civil y del derecho comercial. Grandes debates doctrinarios y profesionales en la búsqueda de interpretaciones valiosas acorde con los valores y las necesidades del tiempo presente. Es lo que le puedo decir y me abro un debate con todo gusto para que intercambiemos opiniones, podamos escuchar también aportes que seguramente me van a enriquecer y a sacar de algunas dudas de las muchas que ha creado esta reforma. Muchas gracias. A pesar de que en el Código Civil y Comercial se haya evitado la expresión comercio, se haya eliminado la calificación de actos de comercio, es claro que el comercio va a seguir existiendo y los comerciantes van a seguir festejando su día. La pregunta mía, profesor, es la siguiente. ¿No cree usted que hubiese sido un avance desde el punto de vista del derecho positivo que el proceso de codificación que ha desembocado en este nuevo Código Civil y Comercial, que ha provocado un tsunami de reformas en el derecho privado y que nos encuentra casi con el apuro de estudiar y analizar esta norma que dentro de poco menos de 3 meses ya va a ser derecho vigente, si no hubiese sido conveniente que se hubiese estructurado un estatuto de la empresa en el nuevo código, como lo ha hecho el código italiano del 42, como lo hace, lo pretende hacer el anteproyecto del Código de Comercio español. Por supuesto, Pedro sabe, y algunos que me han escuchado alguna vez, o quienes hemos trabajado en el tema de la unificación, que soy un decidido partidario de la introducción de la empresa en la legislación argentina. Es decir, podemos discrepar o discutir si el concepto de empresa está dentro de los sujetos, es decir, asimilado más al de empresario,
si nos quedamos con el concepto italiano de Ferri, de Gargano, de que la empresa tiene que tener estos dos elementos, organización y actividad, y cuando los tiene, la empresa tiene una mirada objetiva, pero lo que es cierto es que no puede estar ausente. Hoy la empresa es un fenómeno que ha superado totalmente al comerciante y al acto de comercio. No lo ha superado hoy, lo viene superando de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, fíjense en el proyecto de Código Mercantil Español que está en debate, en el libro primero comienza con el empresario y la empresa. Incluye la regulación de las empresas, la representación de los empresarios, los negocios sobre la empresa y el registro mercantil. Y es por eso también, y Pedro lo sabe, como quienes están en la cátedra, varios de ellos que están acá presentes, que en el año 2000, cuando se modifica la currícula en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, una de las pocas materias que cambia el nombre y deja atrás la denominación de Derecho Comercial 1 y pasa a denominarse Derecho de la Empresa y los Negocios, hasta el día de hoy. ¿Por qué avisoramos esto? Porque dejó de ser el derecho comercial decimonónico plasmado en los códigos influenciados por el Código francés. Porque había superado la discusión del Código francés y napoleónico. Curiosamente, y esto es una curiosidad, el proyecto español, fíjense que en el mensaje de elevación pide que el sistema, el ordenamiento y la numeración del nuevo Código de Comercio Español siga al Código francés. ¿Cómo es la influencia napoleónica? Que el nuevo Código francés del 2000 influye también, hasta en su sistemática, en el proyecto de Código Español. Nosotros creemos que estamos ante un fenómeno totalmente superador, que es el de la empresa. Y fíjense, hoy decía, mientras preparaba esta mañana un poco el ordenamiento de la charla, qué bien le vendría a nuestra actividad profesional, qué bien le vendría al derecho laboral que se hubiera incorporado las normas y precisado las normas de la empresa, la responsabilidad del empresario, para evitar todo este zafarrancho de fallos que ha generado la extensión de la responsabilidad en los sujetos colectivos empresarios. Creo en ese sentido, que el código, que hemos perdido una buena oportunidad para de esta manera superar ese tema. Como también en orden al establecimiento comercial, a la hacienda mercantil, a lo que tiene adentro una empresa. No sé si contesto tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Cuando lo escuchaba, profesor, usted hacía referencia al gran trabajo que tenían los jueces, pero yo siento como ese que es un tsunami, también para los abogados estamos litigando, digamos, que estamos simplemente haciendo contratos todo el día. Mi pregunta iba a cómo quedarían los contratos que están, o cómo interpreta usted a nosotros los abogados que hemos pedido un marco referencial en revisar los contratos bajo otra norma o otro código supletorio, o la introducción de algunos cambios que son sustanciales a partir del 1 de agosto. Si esos contratos, ¿cómo interpreta usted, se deberían analizar? Bueno, la clase del profesor Moisés Despanel el pasado viernes tocó este tema, la redacción del artículo 7, las relaciones jurídicas. Este artículo que hice mención de Rivera es muy, muy fuerte en orden a exigir que antes del 1 de agosto las normas legislativas que se dicten aclaren el tema de jurisdicción mercantil, de legislación aplicable a los contratos vigentes, legislación aplicable a los contratos en sede de discusión jurisdiccional,
Es decir, acá lo que está faltando, y esto es un clamor, es las normas transitorias, las normas de interpretación y aplicación del nuevo código, adelantado en su aplicación. Aquella ley que yo le comentaba en la ley francesa, la ley 7 del 14 de febrero del 2007, que aprobaba la incorporación del al código francés del contrato de fideicomiso, ponía en vigencia 2 años después, una figura contractual. De manera que esto tiene una respuesta que yo no estoy en condiciones de darla. Tengo para mí el convencimiento de que en las relaciones jurídicas existentes y puestas en conflicto a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, indiscutiblemente le van a aplicar el nuevo código, indiscutiblemente, por la norma del artículo 7. Ariel. Doctor, sí. Más que una pregunta, un problema adicional. Sí. Vinculado también con el carácter supletorio de la normativa que se mantiene, ¿no? Que sería la ultraactividad de la legislación a punto de derogarse. Un problema, el 1669 exige que el contrato de fideicomiso se inscriba. Incumplir esa formalidad se entiende, dice el mismo artículo, como una promesa de contrato. No parece que sea supletorio, de acuerdo al texto del artículo, ¿no? Entonces, me imagino que el 2 de agosto estarán todos los fiduciarios inscribiendo los contratos en el registro, porque de lo contrario se transformaría en una promesa, ¿no? Esta es una de las tantas situaciones que se da. Yo escribí en un artículo en el año 2008-2009, en la jornada de homenaje al profesor Alegría de la UBA, en un libro que se publicó de homenaje a él, lo que entendía que debían ser las reformas a la ley 24.441. Y una de esas yo solicitaba como necesaria la registración de los contratos de fideicomiso. Pero acá, en esta deficiente técnica que señala bien Rivera, no se precisa a dónde se inscriben, cuándo, a partir de cuándo, qué contratos de fideicomiso. Como dice bien usted, me imagino a partir del 2 de agosto, a los fiduciarios que están ya con contratos, a los fiduciarios que están liquidando el fideicomiso, a los que están haciendo un contrato nuevo, todo con las mismas dudas. Un fideicomiso que está en liquidación y ofreciendo la liquidación a los beneficiarios, ¿debe inscribirse? Yo pienso que no. ¿A dónde? ¿A qué registro voy a concurrir con el contrato de fideicomiso el 2 de agosto a inscribirlo? Este es el tema que realmente preocupa. También esto ocupa parte de la crítica de Rivera. Entonces, sí, sumándome, creo que lo que venimos hablando casi general en forma unánime con relación al problema de la transitoriedad de la norma y la aplicación, no solamente el problema que está marcando Eduardo en cuanto a la registración, como usted marcó excelente en la exposición, registro público de comercio, ya no sé, no se deja de denominar de comercio, no se llama de comercio, pero es registro público. También se sigue con las funciones de la ley de sociedades, marca en el artículo 5, el artículo 11, el artículo en cuanto al tiempo que tiene de inscripción, el artículo 12, en tanto la Constitución, con las modificaciones que hay de estos contratos, ¿sí?, sociales, constituciones de sociedades, modificaciones, marca la obligación de inscribirlo en el registro público, dando, digamos, derivando esa facultad en las regulaciones locales de cada jurisdicción. Está derivado. Asimismo también, al sacar arbitrariamente la denominación de comerciales, suma también la inscripción ahora de aquellas que son sin fines de lucro. Así es. Y tampoco nos explica cómo. Las asociaciones tienen obligación de inscribir. Entonces,
El tema de la registración es un tema delicado. No es nada más que un aspecto formal de decir, bueno, doctor, está el registro público de comercio, también no dice registro público de comercio, pero entendamos que... No, ¿por qué dice a veces registro? ¿Por qué a veces dice registro público? ¿Y por qué voy a ir a un registro público de comercio en algunas registraciones que no son comerciales, que son de naturaleza civil? Entonces, ahí viene, pero por otra parte, sabemos bien que la publicidad de los actos, y de ahí vienen sus efectos contra terceros, solamente tenemos dos vías: o la registración o la publicación por edictos. La registración era aparentemente la vía más usada, la que entendíamos como la más segura. Ahora entramos en un terreno de inseguridad. O deber entender que la registración de un fideicomiso en el registro inmobiliario, cuando registro un fideicomiso de inmueble, ya cumplí con la obligación de registrar. Es un registro público. Y ustedes saben, el registro inmobiliario ha creado una nueva, una submatrícula donde se anota el dominio fiduciario. Bueno, estos son los temas. Estos son los temas que hacen una gran inseguridad, hacen a un trabajo ímprobo, como bien dice. Yo me refería a los jueces, pero por supuesto todos los operadores jurídicos, y también, por qué no decirlo, va a llevar a la dilación de los procesos judiciales. Inevitablemente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a agradecer entonces nuevamente al profesor Juan Carlos Vega y vamos a comenzar con el break que se realiza en el segundo piso del Salón de Uso. Muchas gracias. Gracias, Pedro.